والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Primeramente le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que acepte de nosotros lo bueno, que nos perdone lo malo, que nos dé un buen entendimiento de su religión, que perdone nuestros pecados y que nos haga de aquellos que practique lo que hayamos aprendido. Amén, amén, amén. Inshallah, esta va a ser la última clase de las clases que llevamos, y como ya habíamos quedado, estas son las últimas preguntas que se le hicieron a nuestro noble Sheikh, Hafidahullah, que Allah lo preserve. Inshallah, empezamos la clase con las últimas preguntas, como ya mencioné. Esta sería la pregunta número 7, y dice el que hace la pregunta: que Allah los preserve, o que Allah lo preserve, refiriéndose al Sheikh. Y dice su pregunta: quien niega un dicho o un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, o una regla, o las reglas, o sea, del hadith, reclamando que este es un dicho, reclamando que este es un hadith ahad, o un dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam que por nombre lleva ahad, ¿acaso cae en incredulidad por ello? Es la pregunta de esta persona. Y vamos primero a tratar de explicarles qué es un hadith ahad. El hadith ahad, como lo mencionó nuestro noble Sheikh, rahimahullah, Sheikh al-Albani, es aquel hadith que narró, o que se haya encontrado una narración la narración de este hadith viene de un sahabi, de un compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, o tal vez de 2, o tal vez de 3. Entonces este hadith se le dice el hadith ahad porque no tiene muchos compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam quien hayan narrado este hadith. Entonces, y esta pregunta la hacen porque hay divisiones entre las personas que estudian los dichos del profeta sallallahu alaihi wasallam, y hay quienes no toman como un hadith verídico este hadith, el ahad, o lo toman como un hadith débil, dependiendo cuál es la doctrina que llevan del estudio del hadith. Esta es una explicación rápida para que ustedes tengan un entendimiento de qué es un hadith ahad
a un dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam que tiene este nombre. A lo cual responde nuestro noble Sheikh, Hafidahullah, y dice: no caen en incredulidad por ello, si es que era una apariencia, porque sin duda muchos de ellos copian o imitan a sus antecesores, o sea, refiriéndose a estas personas, a sus antecesores de ellos, que no tomaron este tipo de hadith como un hadith verídico o lo tomaron como débil. Entonces ellos siguen esta misma cadena, como dice aquí el Sheikh, o copian o imitan a sus antecesores y los aparentan, pues no caen en incredulidad, dice el Sheikh, pero se equivocan y se extravían. Se equivocan por no haber tomado este hadith y se extravían al mismo tiempo por también no haber tomado este hadith como verídico. Y así concluye esta pregunta. Pasamos a la siguiente pregunta y dice el hermano que pregunta: que Alá les dé lo mejor, refiriéndose al Sheikh, y pregunta: ¿hay algunos hermanos que establecen una multa monetaria sobre quien le diga a su compañero palabras desagradables o algo como ello, o algo parecido? Después juntan todas estas multas, pasando ya un tiempo, y las utilizan para una cena o un almuerzo. Y si el error es grande, o si el error de estas personas es grande, es obligado sobre él, o sea aquel que cometió el error, un sacrificio. Un sacrificio se refiere al sacrificio de un cordero, tal vez, o este tipo de sacrificios, como una forma de reconciliación entre los adversarios. Y pregunta: pues ¿cuál es el veredicto sobre esto? Esta es la pregunta del hermano. A lo cual contesta nuestro noble Sheikh Hafidahullah: esto no es permitido, porque sin duda no es lícito el dinero del musulmán. O sea, no es lícito el dinero del musulmán cuando lo obligan como en este caso, lo obligan a pagar una multa por algo que haya cometido. Únicamente con humildad de sí mismo, o sea, que únicamente cuando él está de acuerdo en dar este dinero, únicamente entonces es lícito. Pero sin duda, cuando se le es obligado a hacerlo o se le requiere, pues esto es ilícito. Así termina el Sheikh la respuesta de la pregunta. Y pasamos con la siguiente pregunta. Y esta pregunta se ve muy común entre los jóvenes, aquellos que les gusta un deporte. Es muy común que hagan esta pregunta específicamente. La pregunta dice el que hace la pregunta: ¿cuál es el veredicto sobre engrandecer o maximizar o venerar al jugador de soccer o de fútbol, en este caso fútbol profesional, y él es incrédulo? O sea, este jugador es incrédulo. Lo alaba cuando es la causa de que gane el equipo, de que gane el equipo quien él está de una manera apoyando. Entonces, ¿cuál es el veredicto de esta persona, la cual apoya a un jugador, por ejemplo, de soccer profesional, como lo menciona el que hace la pregunta, cuando él es la causa de que gane el equipo?
y el equipo de este hermano musulmán que apoya. A lo cual responde nuestro noble Sheikh, Hafidahullah, dice: no alaba a su incredulidad, pero alaba su juego y su habilidad dentro de su juego, o sea, dentro de la cancha, se podría decir, o cuando juega. Pero sobre todas las cosas, esto es peligroso y se le limita a él, pero no llega al punto de la incredulidad. O sea, que un musulmán, como les dice, como menciona el Sheikh, que apoye a un jugador profesional de un equipo de soccer, no cae en incredulidad, pero es peligroso que lo haga. Y como dice aquí el Sheikh, y se le limita a hacerlo, pero no llega hasta el punto de la incredulidad. Continúa nuestro noble Sheikh diciendo: la incredulidad. O sea, ¿qué es lo que lleva a la incredulidad? Si acaso sin duda él es su punto, su incredulidad. O sea que esta persona o este musulmán alaba o resalta o maximiza la incredulidad del jugador o el extravío que está sobre él, este jugador, o su politeísmo, pues sin duda en él sería un incrédulo. O sea, aquel que alabe la incredulidad o el politeísmo o el desvío en que esté un jugador, entonces, como dice aquí el Sheikh, sin duda él sería un incrédulo. O sea, sí cae en incredulidad si es que él maximiza o alaba la incredulidad del jugador, no al jugador, la incredulidad del jugador, o sea, se podría decir lo que él cree como, o lo que él toma como credulidad o como religión. Continúa nuestro Sheikh diciendo: pero sobre jugar con la pelota o la habilidad dentro de la industria, o sea, o la habilidad dentro de la industria del soccer, o jugar al soccer, pues en esto hay grandeza o hay engrandecimiento para el incrédulo, o sea, para el jugador, y hay alabanza para el jugador, pero no llega al punto de caer en incredulidad. O sea, aquel que apoye a un jugador por su habilidad dentro de la cancha no cae en incredulidad, pero si lo alaba por su creencia del jugador, entonces sí cae en incredulidad, como ya lo menciona nuestro noble Sheikh Hafidahullah. Y así termina esta pregunta y seguimos con la siguiente pregunta. Dice el hermano que hace la pregunta: que Alá lo recompense, refiriéndose al Sheikh, y su pregunta es: ¿qué es lo que se le dice a aquellos que dicen no cae en incredulidad el designado a menos que cumpla con las condiciones y se le quiten las contradicciones? Esta es la pregunta del hermano. O sea, refiriéndose que hay personas que dicen que una persona no cae en incredulidad al menos que cumpla con las condiciones que se siguen para tomar el veredicto de esta persona que sea un incrédulo. A lo que responde nuestro noble Sheikh diciendo: quien salga de él la incredulidad en palabras o hechos o creencia o duda, pues sin duda se le juzga por su incredulidad, pero lo que hay en su corazón, esto no lo sabe solo Allah subhanahu wa ta'ala. A nosotros no se nos designa los corazones, o sea, no se nos designa
agarrar o tomar un veredicto sobre los corazones, pero a nosotros se nos designa sobre la apariencia, o sea, la apariencia de esta persona. Pues quien aparenta la incredulidad, nuestro veredicto sobre él es la incredulidad, y lo tomamos como se trata a un incrédulo. Esta es la respuesta de nuestro noble Sheikh, Hafidhahullah. Continuamos con la siguiente pregunta. Dice el hermano que hace la pregunta: ¿cuál es el veredicto en mirar las acciones de los magos, inclusive si esta persona no cree dentro de sus acciones, o sea, no cree en las acciones de los magos? Hay una persona que va y mira las acciones de un mago, pero él no cree en estas acciones. Esta es la pregunta. ¿Cuál es el veredicto? En lo cual responde nuestro noble Sheikh Hafidhahullah que esta persona está satisfecha con el mal. Esta es la respuesta. Esta persona está satisfecha con el mal. Y como ya lo mencionó anteriormente nuestro noble Sheikh, las personas que no crean en la magia, pero que van a observar una magia, pues esto los puede llevar a la incredulidad. Esto es lo que se refiere nuestro noble Sheikh diciendo: él está satisfecho con el mal. Pasamos a la siguiente pregunta, y esta es la última pregunta de las preguntas que le hicieron a nuestro noble Sheikh Hafidhahullah. Y dice el que hace la pregunta: que Allah los recompense, refiriéndose al Sheikh. Y dice la pregunta: una persona a quien la gente recurre antes de cavar los pozos y reclama que sin duda él ve el agua y la gente lo cree, ¿cuál es el veredicto sobre esta persona? A lo cual responde nuestro noble Sheikh Hafidhahullah: él no reclama que sin duda él ve el agua, pero reclama que sin duda él sabe de la tierra o de los tipos de tierra y de los árboles de los que hay en la tierra como señales o evidencia de ella. O sea, refiriéndose que hay tipos de tierras y hay tipos de árboles, los cuales esta persona sabe que cuando los encuentra, entonces ahí en esta tierra hay agua. Continúa nuestro Sheikh diciendo: en esto no hay nada de malo, porque sin duda él usa evidencia con cosas, aparentemente, y eso es el tipo de tierra o el tipo de árbol, el que germina dentro de la tierra, juzgando con su experiencia este asunto, o sea, juzgando con su experiencia que en este punto hay agua por el tipo de tierra o por el tipo de árbol que se juntan en este punto. Entonces, como dice nuestro noble Sheikh, en esta persona no cae la incredulidad. Y así hemos finalizado las preguntas que se le hicieron a nuestro noble Sheikh Hafidhahullah, después de haber concluido con su explicación del libro Las invalidantes del Islam. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que acepte de nosotros lo bueno, que nos perdone lo malo. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que perdone nuestros pecados. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos aumente el conocimiento en su religión, que nos guíe a su camino recto.
Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga de aquellos que practicamos lo que aprendemos, y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos purifique nuestra intención y que todo lo que hagamos sea solamente para Allah subhanahu wa ta'ala, y que la paz y las bendiciones de Allah sean para nuestro mensajero o el mensajero de Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y que las paz y las bendiciones sean para su familia y para sus compañeros. Amén, amén, amén. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.